Listo.
Ok, chicos, buenas noches. Ya hemos esperado, creo, bastante tiempo. Ya creo que también ya casi todos están en clase. Entonces, vamos a iniciar la clase de hoy día. Como les dije, o sea, bueno, hemos tenido los dos feriados. Entonces, yo iba a hacer hoy la presentación correspondiente a serotonina y antiserotonínicos. Bueno, pero también, bueno, también les dije ese día, ¿no? No vamos a tomar pasito hoy día, porque bueno, va a ser un poco pues engorroso. Entonces, el pasito lo vamos a tomar junto con el de la próxima semana, ¿no? Entonces, ahí sí ya en la clase de día van repasando y vamos a tomar el pasito más bien con los de la próxima semana. Entonces, por favor. También tener en cuenta esto. El día lunes y martes de la próxima semana ya inician las exposiciones, por favor. Inicia el grupo uno, que en este caso son eh, antihistamínicos, ¿no? Histamina y antihistamínicos. Entonces, por favor, ya vayan también ustedes viendo, ¿no? Qué cosa es lo que van a hacer en esta clase. Sí, por favor, ya comienzan las exposiciones. Vamos a continuar con lo mismo, ¿sí? De la misma manera que hemos estado haciendo en la fase anterior, ¿sí? Solamente que, bueno, ahora ha habido este problema, pues, de los 2 días feriados. Por eso es que estamos, pues, nos hemos visto en la necesidad de recuperar la clase. Bueno. Entonces, chicos, por favor, vamos a dar inicio a nuestra clase práctica del día de hoy. No sé si es que se llega a ver la presentación. ¿Se ve o no se ve? Sí, doctora. Se puede ver. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Sí, uy, todavía no, un ratito. Sí, vamos a dar inicio entonces, ¿sí? Con esta primera parte, como hemos dicho, son los histamina perdón, serotonina y los antiserotoninérgicos, ¿no? Entonces también vamos a ver, sí, importante, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Bueno, como hemos dicho, ¿no? Em, Esta parte pues sumamente importante, ¿no? Entonces, aquí vale la pena recalcar esta primera pregunta que nos dice, ¿sabías que la serotonina influye en tu estado de ánimo, en el sueño, en el apetito y también en tu intestino? Pues bueno, entonces vamos a tener en cuenta, ¿no? Que acá tenemos estas 6 formas, también nos dice, de aumentar la serotonina. Entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo que resulta que bueno, es una sustancia, vamos a decir, sumamente importante. Influye en el estado de ánimo. Entonces, obviamente, como ven aquí la persona, ¿no? Está feliz, está tranquila, no sé, está enamorada, de repente hay un corazoncito ahí o quiere mucho, una persona muy cariñosa, ¿no? ¿Por qué? Acá también nos dice, oye, y con el sueño, el apetito y también el intestino, sí, porque también acá estamos viendo, ¿no? Nos dice, bueno, hay que evitar consumir carbohidratos simples, ¿no? Obviamente, respetar los horarios de sueño y descanso, practicar técnicas de relajación, ¿sí? Entonces, por ahí también una dieta variada, rica en triptófano, y vamos a ver ahorita por qué también, ¿no? Eh, También hacer ejercicio y buscar lugares donde haya sol y vamos a ver, pues, luz, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto va a permitir que obviamente la persona se sienta mejor, esté bien y haya pues una buena fuente de lo que vamos a ver ahorita, es pues este aminoácido precursor, vamos a decir, de la serotonina. Entonces va a ser importante. Muy bien. A ver, vamos a seguir. Muy bien. Entonces vamos a ver acá que resulta
que también pues nos dice la serotonina, entonces es considerado un neurotransmisor. Sí, pues es un neurotransmisor clave que regula el ánimo, el sueño y el apetito, ¿no? Entonces, estas van a ser las funciones que va a cumplir en el organismo. Y hoy día vamos a hablar de esas funciones y también de los receptores que son importantes bueno, en este caso para la serotonina y de los fármacos asociados a estos receptores, ¿no? En clase teórica, no sé si algunos de ustedes que llevaron conmigo, también, ¿no? En algún momento uno de sus compañeros también me preguntó sobre eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no los consideramos también em, junto con los fármacos colinérgicos, ¿no? O porque, vamos a ver, ellos van a trabajar, ¿sí? Van a trabajar con sus propios receptores. Por eso es que lo vemos en un capítulo aparte, ¿no? Muy bien. Entonces, son pues diferentes, uy, ¿no? Entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de esta serotonina. La serotonina realmente es la 5-hidroxitriptamina, ¿no? Nos dice, y bueno, sí, pues bueno, ya acá ya son más de 76 años que se le conoce. Y la van a ver, o sea, esta es la abreviación, 5-HT. Entonces, por ahí vamos a ver, esa es la serotonina, ¿sí? Y nos dice, ¿no? Se aisló y se nombró la serotonina por primera vez en el año 1948. Sí, pues efectivamente, Maurice Rappon y Ardan Green e Irving Page en la clínica de Cleveland la aislaron y le dan, pues, como dice aquí también, ¿no? El nombre erróneo de serotonina porque la encontraban en el suero. Entonces, ellos creían que era un compuesto, pues, del suero y de ahí el nombre de serotonina, serum, ¿sí? Entonces, pues, ellos lo asociaron a eso, ¿no? Y posteriormente también vamos a ver, nos dice, la catalogan como una sustancia vasoconstrictora, ¿no? Que también, pues obviamente se encontraba ahí en el suero, ¿no? Por eso es que de ahí viene su nombre, ¿no? Ok, obviamente en ese momento ellos determinaron que tenía pues ese efecto sobre el tono vascular, ¿no? Después, con el pasar del tiempo también ya la identifican como tal, ¿sí? Como la molécula en sí, que vendría a ser la 5-hidroxitriptamina. Y también vamos a ver, ¿no? Más adelante también se le da pues algunas otras propiedades y obviamente se acepta pues que es importante. Entonces acá haciendo una línea de tiempo más o menos, vemos que en el 48 pues es Maurice Rappon y sus colaboradores los que la aíslan, o sea, aíslan y la nombran como serotonina. ¿A quién? A esta 5-hidroxitriptamina, ¿no? Y más adelante también ellos mismos, ¿sí? Determinan la estructura química, ¿ya? O sea, la identifican, la aíslan y la cristalizan, perdón, y la convierten, pues, ya no simplemente en serotonina, sino en 5-hidroxitriptamina, que es la 5-HT, ¿no? Y obviamente ya comienzan también a permitirse, pues, hacer estudios un poco más importantes, ¿no? En 1950, o bueno, en los años 50, vamos a decir, ya pues hacen estudios más importantes, ¿no? Y decimos que, o sea, en el 48, pues Rapon y compañía la, la isla sí, pues porque es algo que ya se estaba trabajando, ¿no? Porque miren, en 1935 ya Vittorio Sparmer descubre la enteramina, que es lo que le pone, ¿no? Que nos dice es la molécula o la sustancia que producía esta, vamos a decir, estos efectos en el organismo, ¿no? Entonces él la llama enteramina, pero más adelante, y ahora sí Rapon y compañía ya determinan que esa molécula, en otras palabras, esta enteramina en sí viene siendo esta serotonina, ¿no? Entonces la identifican como un vasoconstrictor, ¿no? Entonces, ok, este vasoconstrictor ahora sí pues ya cambia de nombre.
octubre, ¿no? Y ya a partir de los años 60 es cuando comienza a la investigación en sí de los efectos farmacológicos que puedan estar relacionados más bien ahora sí con los receptores, ¿no? Entonces, aquí vemos esto, ¿no? O sea, en los 30 y 40 se produce el descubrimiento, pero los primeros estudios van a revelar porque efectivamente esta serotonina actúa como un vasoconstrictor y obviamente lo que va a hacer es que iba a aumentar el tono vascular y afectar la circulación sanguínea. Por otro lado, también vamos a ver que nos dice, ¿no? Ya comienzan después a establecerse estos vínculos entre los niveles de serotonina y algunos trastornos psiquiátricos, porque también se empezó a identificar que estos pacientes que tenían trastornos psiquiátricos, algunos, ¿no? Algunos trastornos psiquiátricos tenían una deficiencia, ¿no? O una disminución en la concentración de serotonina en el suero, ¿no? Entonces también, ¿no? Ok, empezaron a ver, ¿no? Por eso les decía, tiene un efecto fisiológico, pero también vamos a ver un efecto, entonces, que se va a derivar de que va a ser el farmacológico, ¿no? Entonces, esta serotonina pues juega un papel multifacético, nos dice, ¿no? En esta fisiología humana. Entonces, tenemos esta síntesis y metabolismo que va a ocurrir en nuestro organismo porque nuestro cuerpo la va a producir, se va a distribuir en el cuerpo en diferentes partes porque va a cumplir funciones fisiológicas importantes, ¿no? Relevantes en todos estos en el proceso de vida del ser humano. Entonces, va a tener una acción efectivamente sobre varios músculos, ¿no? Especialmente vamos a ver, nos dice tipo músculo liso, favorece la agregación plaquetaria y bueno, ya lo hemos visto, es un neurotransmisor, entonces está presente también en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, vamos a ver, sus acciones fisiológicas y farmacológicas no están completamente definidas, pero se sabe que tiene pues un efecto importante sobre algunas patologías y vamos a ver también, ¿no? Y nos dice pues, ¿no? Las, la serotonina se encuentra pues en todo el organismo, ¿no? Pero lo vamos a encontrar, por ejemplo, en concentraciones importantes en forma de neurotransmisores, obviamente en el sistema nervioso central, y también como moléculas vasoconstrictoras, ¿no? Lo que van a hacer, obviamente, es hacer que los vasos sanguíneos se contraigan. Pero también vamos a encontrar que están, pues, ubicadas ¿qué se llaman? En las células cromáfines del intestino, ¿no? Entonces, eso también creo que en un momento, sí, sí, lo hemos en fisiología, bueno, con ustedes, no sé con cuál. Creo que con ninguno de ustedes yo llevé fisiología, pero bueno, con el grupo que llevábamos en algún momento, sí hemos visto las células cromáfines. Entonces, las van a producir, ¿no? Aproximadamente en un 90% esta serotonina, ¿no? Y van a quedar almacenadas en estas células cromáfines. Entonces, por eso es que acá nos dice, representa el 90% de la reserva de serotonina del cuerpo, ¿no? Regulan la secreción, la motilidad y la sensación del tracto gastrointestinal. Entonces, van a cumplir una función importante. Y también vamos a ver, las vamos a tener también en las plaquetas. Nos dice, bueno, resulta que en las plaquetas va a cumplir también una función, ¿sí? Una función de reserva, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser liberada del interior de las plaquetas muy lentamente, ¿no? Entonces, va a producirse un recambio, sí, pero va a ser muy lento, ¿no? Y vamos a ver también, obviamente, esto va a permitir pues, la activación de las plaquetas, ¿no? Y va a facilitar también la agregación plaquetaria durante el proceso de la coagulación, ¿no? Entonces, va a cumplir, pues va a desempeñar, va a tener una función desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, también va a ser importante, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a ver, ¿ok? Entonces, ay Dios, ¿cómo es esto? Vamos a continuar.
Entonces, vamos a ir viendo también que, por ejemplo, tenemos acá lo que es la distribución, ¿no? Entonces dijimos 90% en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Que es el principal sitio de producción, un 8% a nivel de las plaquetas, que es donde se va a estar almacenada y va a ir liberándose serotonina en la sangre, y 1,5% nos dice aproximadamente en el sistema nervioso central, regulando, como les decía acá, el estado de ánimo, el sueño, ¿sí? Entonces, ya lo vimos en la primera diapositiva, ¿no? Entonces va a ser importante. Muy bien. Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar precisamente de eso. El origen, la química, la síntesis, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, doctora. Ok, entonces, vamos a ver, entonces, esto, ¿no? Esto vamos a ver hoy día. Muy bien, entonces vamos a continuar. Me dice, en la síntesis, ¿no? Recordemos que dijimos que era importante que tengamos una dieta adecuada y lo principal era que tenía que ser rica en triptofano, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que es a partir del triptofano. Así que esta serotonina se va a formar, ¿no? Entonces, vamos a ver, necesitamos entonces a este aminoácido que es el triptofano y va a activarse la vía metabólica, ¿no? En la cual el triptofano, ¿sí? Acá lo tenemos, el aminoácido triptofano, por acción de la triptofano hidroxilasa, ¿sí? Va a, obviamente, a transformarse en primer lugar en 5-hidroxi-L-triptofano en el triptofano. Y luego tenemos a la 5-hidroxi-L-triptofano descarboxilasa, una segunda, vamos a decir, una segunda enzima que se va a encargar ahora sí de transformar esta hasta, ¿sí? Serotonina, ¿sí? Hasta serotonina. Entonces vamos a ver pues que aquí vamos a encontrar pues a estas dos enzimas, ¿no? Y tenemos también que esta triptofano hidroxilasa se encuentra en varios tejidos. La triptofano 1 es muy común, ¿sí? Pero existe una isoforma, que es la triptofano 2, que se encuentra en el cerebro específicamente, ¿no? Y también vamos a encontrar algunos polimorfismos genéticos, nos dicen algunos de estos tipos, ¿no? Por ejemplo, las hormonas ováricas pueden afectar también la expresión de esta enzima, ¿no? De la triptofano hidroxilasa, ¿no? Y es una de las razones, por eso acá también nos dice, sugiriendo un mecanismo para la depresión postparto y el síndrome de estrés premenstrual, ¿no? Porque vamos a ver que se puede, al verse afectada, ¿sí? Va a disminuir la concentración, o mejor dicho, la producción de serotonina, ¿no? Entonces, una vez que se da eh, eh, este posparto, ¿sí? O también el síndrome premenstrual, o sea, días antes de que llegue la menstruación, ¿sí? Puede haber estos procesos depresivos, ¿no? Y es porque hay una disminución en la cantidad de serotonina presente. ¿Y por qué? Porque indirectamente afecta la expresión de esta enzima, ¿no? Entonces, al no haber esta, ¿sí? No se puede formar serotonina. Y esa podría ser una de las causas por las cuales se da estos procesos de depresión postparto y el síndrome de estrés premenstrual, ¿no? Muy bien. Pero Doctora, también, ¿sí? va a disculpar, hay tres formas, bueno, dos formas previas a la serotonina, pero cuando se refiere al almacenamiento en las plaquetas, tracto gastrointestinal, es solo en forma de serotonina, ¿no? No incluye a las 5-hidroxi-L-triptófano y el triptófano, ¿no? Claro, o sea, se produce la serotonina en la célula y estas se almacenan, ¿sí? Quedan ahí almacenadas, ¿ok? Entonces, de, el, de las plaquetas va a ser muy lenta la liberación. Es por eso que se les da esta opción de ser almacén, ¿no?
Entonces, por eso es que lo vamos a llamar así, ¿no? El almacén del cuerpo. Ay, Dios. Ya, doctora, gracias. A ver, entonces, por ejemplo, acá me dice, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la...? Acá, ¿no? Entonces, tanto las plaquetas, ¿sí? Como, ¿sí? Vamos a decir, el tracto gastrointestinal, las células cromáfines, ahí vamos a encontrar también que se va a producir. Obviamente en el sistema nervioso central también, ¿sí? También. En el sistema nervioso central se va a producir por acción de retroalimentación. Entonces, hay concentración, disminuye la concentración, entonces se activa la nueva producción, ¿no? Y así, ¿no? Pero en las plaquetas y en las células cromáfines, ahí sí va a haber una producción constante. Y en el caso de las plaquetas, se va a ir liberando poco a poco, por eso también solo hay un 8%, bueno, que es bastante, pero de todas formas un 8%. Mientras que en las células cromáfines se va a producir una gran cantidad y va a ir liberándose poco a poco y va a actuar sobre las mismas células también del sistema o del tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir, lo que se va a ver, pues, ¿no? Entonces, por eso. Y ahora vamos a ver también. Entonces, si ahí hay una buena cantidad de serotonina, vamos a encontrar también una buena cantidad de receptores, ¿no? Entonces, por ahí lo vamos a ir viendo. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora sí lo que es la degradación. Entonces, la serotonina nos dice, pues obviamente inicia acá en el triptofano, ¿sí? Nos dice, si la triptofano hidroxilasa se convierte en 5-hidroxitriptofano, ¿no? Va a convertirse por acción también del que se llama de en este caso vamos a ver de la enzima, ¿no? Hidroxilasa, ¿no? Y luego vamos a ver que no queda ahí nada más, ¿no? Porque esta 5-hidroxitriptofano, o llamemos a decir la serotonina, va también sufrir la acción catalítica de la MAO, ¿sí? De la enzima monoaminooxidasa, ¿no? Entonces va a sufrir la acción de la MAO. Y esta MAO, ¿sí? Esta MAO, que se encuentra en las mitocondrias de las células, ¿sí? La van a transformar en la 5-hidroxiindol acético, ¿sí? Y este 5-hidroxiindol acético, ¿sí? Se procesa también y vamos a ver que se va a transformar por acción de la 5-hidroxi aldehído clorhidrogenasa se va a convertir en el ácido 5-hidroxiindolacético, ¿sí? Y este ácido 5-hidroxiindolacético es el metabolito, vamos a decir ya, de esta serotonina, ¿sí? Es el metabolito, o sea, ya se metabolizó, ¿no? Y ahora sí, vamos a ver, va a salir y va a intentar pues ser eliminada, ¿no? Entonces, ¿mediante quién se va a eliminar? Bueno, esta serotonina, o mejor dicho, este metabolito, que es el ácido 5-hidroxiindolacético, ¿sí? Se va a eliminar vía urinaria. Aproximadamente nosotros vamos a eliminar entre 2 a 10 miligramos diarios, ¿no? A través del riñón. Bueno, también vamos a ver, se puede dar pues algunas patologías, por ejemplo, en algunos tumores carcinoides, donde se va a eliminar pues grandes cantidades. Entonces también es un marcador, vamos a decir, ¿no? En el sistema nervioso central también puede haber, ¿no? Una serotonina recaptada por la terminación presináptica, por eso les decía, o sea, es como también, o sea, tenemos una concentración y a la serotonina se acoplan los receptores y los que sobran van a o reabsorberse o degradarse. Entonces, se van a reabsorber. Y estas que se van a reabsorber, o sea, que van a retornar, vamos a decir en buena cuenta, a la neurona, ¿sí? También van a sufrir degradación por la MAO, porque estas, vamos a ver también, ¿sí? Sufren degradación obviamente por la MAO. ¿Por qué? Porque
la MAO se encuentra en el interior de la célula. Si recuerdan un poquito de las clases teóricas que se han hecho esta semana, esta monoamino oxigenasa, perdón, oxidasa, la monoamino oxidasa, uy, ya, la monoaminoxidasa va a estar en la membrana de la mitocondria. Entonces, está en el interior de la célula. ¿Y qué es lo que hace? Va a degradar a estas sustancias, ¿no? Esta semana las hemos visto, por ejemplo, en la degradación de las catecolaminas, ¿no? Entonces, muy bien, pero esta MAO también se va a encargar de degradar, en este caso, a la serotonina, ¿no? Entonces, va a ser importante. Ok. Luego tenemos algunos análogos naturales endógenos, ¿no? Como por ejemplo la dimetiltriptamina, que es una molécula, ¿sí? Alucinógena, que tiene, o mejor dicho, actúa sobre los receptores de esta serotonina. Luego tenemos también a la melatonina, ¿sí? La melatonina, que es fabricada en la epífisis, pigmentación de la piel por el sol, ¿no? Entonces se da una superproducción de melatonina, suprime la función ovárica también y regula el sueño, ya lo sabemos, la melatonina es importante porque es la que nos va a inducir a un sueño profundo, ¿no? Y tiene pues sus características también, ¿no? O sea, la melatonina solamente se va a activar en oscuridad, ¿no? En oscuridad total, entonces por eso es bueno dormir sin luz, ¿no? Y me va a ayudar pues en estos procesos. Recuerden que está implicada pues en nuestro reloj biológico, ¿no? O sea, que nos va a permitir estar alerta en el día y más bien dormir o estar con sueño en la noche, ¿no? Entonces eso también. Y esta melatonina también vamos a ver que está relacionada con estos receptores, ¿no? Entonces también va a ser importante. Muy bien, ¿y quiénes son puestos receptores, no? Entonces nos dice, bueno, son también un tipo de receptores acoplados a proteínas G, ¿no? Y receptores inotrópicos, ¿no? Que se van a ubicar también en el sistema nervioso central y periférico. Y como les decía al inicio de la clase, o sea, no solamente son uno o dos receptores, ¿no? Son varios tipos, ¿no? Entonces, vamos a ver que en este caso, por ejemplo, tenemos acá, como podemos ver, ¿no? Tenemos el 5-HT viene de serotonina, pues vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pero aquí estoy viendo 1A, ya. Entonces, vamos a tener tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4, ¿no? Allá, ¿qué más vamos a tener? Sí, vamos a tener, me dice, hasta el 7. Solamente que vamos a ver que a su vez cada uno de ellos se va a ir pues dividiendo en subtipos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el 1A, ¿no? Y que me dice, va a acoplarse principalmente a la adenilato ciclasa, ¿sí? ¿Y qué me dice? De manera, pues, negativa. ¿Y cuál va a ser el agonista? Bueno, vamos a ver. Es la 8-hidroxi, ¿sí? La 8-hidroxi amino tetraciclina, ¿sí? O también la buspirona, que la vamos a ver dentro de un ratito, ¿no? Entonces, vamos a encontrar acá, que como vemos, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, otro que podemos ver también acá, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? El receptor de serotonina tipo 3, ¿sí? O el tipo 2, veamos, ¿no? Entonces, el tipo 2 me dice que actúa sobre la fosfolipasa C. La activa y tenemos al agonista el alfa-metil, ¿sí? Hidroxi, también hidroxitetralina, que también lo vamos a conocer otro que es el DOI, que es el 1,2,5-dimetoxi, ¿sí? 1-yodofenil, ¿sí? También, entonces, ¿estos qué cosas son? Bueno, son agonistas. O sea, ese receptor trabaja sobre, vamos a decir, el tipo 2 sobre la fosfolipasa C, ¿sí? Y
van a existir moléculas que van a ser agonistas que también van a actuar sobre ese receptor. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Entonces, son estas sustancias que de alguna manera se están trabajando, se están investigando, se siguen trabajando. Algunas de ellas ya se han aprobado y de hecho se utilizan pues en farmacología, ¿no? En el tratamiento ya de algunas terapias, ¿no? O, como tratamientos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, también tenemos, ¿no? Estos receptores de serotonina ligados a proteínas G. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Por ejemplo, el de tipo 1, ¿no? Son 5 subtipos, A, B, D, E, F, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Estos de aquí lo que van a hacer es actuar sobre la adenilciclasa, en este caso, inhibiéndola y más bien activando a la fosfolipasa C. Y esta fosfolipasa C al activarse aumenta a IP3 y DAC, ¿no? O sea, el inositol trifosfato y el diacilglicero. Ok, pero también vamos a ver acá, por ejemplo, a las de tipo 2. Las de tipo 2 más bien son solamente 3 subtipos, ¿no? A, B y C. ¿Dónde se encuentran? Más bien estas van a estar en la corteza cerebral, en plaquetas y en el intestino. Y acá vamos a ver, perdón, vamos a ver que también estas sí van a tener una acción un poco más directa porque más bien activan a la fosfolipasa C y generan también una respuesta similar, ¿no? Por otro lado, tenemos a las de tipo 3 que van a ser ligandos a canales de sodio y potasio, o sea, esas proteínas G que de alguna manera activan, ¿sí? Canales de sodio y potasio, ¿no? ¿Y qué cosa van a hacer? ¿Sí? Van a tener, pues, por ejemplo, un solo sitio de acción que puede ser el sistema nervioso central, el intestino, y van a tener una respuesta emética, ¿sí? Entonces van a generar emesis, ¿no? O sea, vómitos, náuseas. Por otro lado, también tenemos a las de tipo 4. Nos dice, las encontramos principalmente en el intestino y también estimulan a la adenilatoxiclasa, ¿sí? Y estas van a estar implicadas en el movimiento y secreciones intestinales, ¿no? Muy bien. Las de tipo 5, ¿sí? Las de tipo 6 y las de tipo 7, ¿sí? Se sabe que están los receptores, pero todavía se sigue investigando exactamente sobre dónde están ubicados estos, ¿sí? O también ya se los tiene mapeados, pero no se sabe exactamente qué cosa es lo que generan, ¿no? Entonces, todavía siguen las investigaciones al respecto, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. No es que no se conocen o están desaparecidos o no había, no, están. Incluso ya están algunos de ellos, muchos de ellos mapeados. Pero, como vemos aquí, ¿sí? Por ejemplo, acá, igual, acá también, ¿no? Los 1A, por ejemplo, están en el cerebro, ¿no? En el sistema límbico, en la corteza, perdón, en el núcleo de Rafe, ¿no? Perfecto. Sabemos cuál es la respuesta, quiénes son los agonistas de estos receptores y hasta sabemos quiénes son los antagonistas. Estos de aquí que vamos a ver vamos a decir, en clave, ¿sí? Estos son todavía moléculas que se están estudiando, todavía no le han dado un nombre propiamente dicho, ¿no? Y acá, por ejemplo, bueno, pero acá la tenemos, ¿no? Ya sabemos qué es lo que hace incluso, ¿no? Quién es el agonista y todo, perfecto. Pero, por ejemplo, acá me dice en la 5, ¿no? O en la, ¿dónde está? En la 1E, también estamos en lo mismo, ¿sí? Nos dice, en la 1E está en el cerebro, ¿sí? Exactamente en la corteza frontal, pero aún no sabemos el tipo de respuesta que genera, ¿no? Ni tampoco quién es su agonista, mucho menos su antagonista. Mientras que la 1F, sí, la 1F ya la hemos identificado y obviamente la respuesta va a ser analgesia, ¿sí? Y tenemos un agonista que también está en estudio, aunque todavía no tenemos antagonista, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, ¿por qué? Porque quiere decir, pues, que realmente
hace muy poco que se está trabajando con esto de la serotonina, ¿no? Entonces todavía nos cuesta un poco hablar de la serotonina porque no hay pues algunos estudios que ya se han concluido, todavía están en camino, ¿no? Estos de acá sí, pero hay algunos todavía que no se han concluido, ¿no? Muy bien, y acá vamos a ver, por ejemplo, me dice la serotonina y la acción. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, recuerden que este 5-HT quiere decir pues serotonina, pues en otras palabras, ¿no? Entonces, si yo voy a ver el 5-HT1, se refiere al receptor de serotonina tipo 1, ¿sí? Por favor. Entonces, si yo voy a ver esto, ¿qué me dice? Receptor de serotonina tipo 1 que se encuentra en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, estos receptores de serotonina tipo 1 que se encuentran en el sistema nervioso central nos dice, van a actuar sobre la sensación de calma, sobre la disminución de la temperatura, el dolor y urticarias. Mientras que los de tipo 2, que también están en el sistema nervioso central, van a actuar sobre la ansiedad, más bien elevan la temperatura, ¿sí? Van a ser antibulimia, ¿sí? Y van a también trabajar sobre la disfunción eréctil. Los de tipo 3 van a generar náusea, van a ser quimiorreceptores y también van a dar o van a trabajar con la falta de apetito. Muy bien, entonces fíjense que aunque son receptores de una misma molécula, todo va a depender del tipo de receptor que se active para que genere una respuesta, incluso contradictoria, ¿no? Uno baja y el otro sube, ahí entonces también, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante saber sobre qué receptor va a actuar esa molécula. Muy bien, entonces tenemos acá estas acciones farmacológicas que tienen que ver, pues, ¿no? Vamos a ver, pues, acciones cardiovasculares, donde va a haber, pues, una vasoconstricción, también a nivel del intestino, de la unión pulmones y cerebro, aumenta la frecuencia cardíaca y fuerza de contracción del corazón, obviamente, aumenta, en este caso, a nivel de las células enterocromáfines, aumenta la motilidad intestinal, obviamente a nivel de las plaquetas, activa la agregación plaquetaria y tiene que ver con la vasoconstricción si es que hay daño vascular. Y en el sistema nervioso central nos dice la regulación del sueño, de la actividad motora, de la percepción sensorial y tiene que ver también con el apetito, la actividad sexual y la temperatura. Dice, porque recordemos que también ahí en el cerebro se va a regular todo esto. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí algunas moléculas agonistas. Recordemos que las agonistas nos van a dar una respuesta similar, pero un poquito más elevada o más elevada de lo normal, o sea, de lo que normalmente la serotonina debería producir. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a hablar de la buspirona, que es un agonista, ¿no? A nivel del receptor H1, ¿no? Bueno, 5-HT1, ¿no? Y que también tiene que ver con ansiolíticos. Y vamos a ver también la sumatriptán, que también, y otros triptanes, son de la familia de los triptanes, que también van a ser agonistas, pero en este caso de los receptores, ¿sí? Los receptores tipo 1D, ¿sí? Y que tienen que ver también con la vasoconstricción cerebral. Tenemos también a la cinataprida, que es un agonista, pero de los receptores tipo 4. Entonces, recuérdense, los receptores tipo 4 iban a tener una acción sobre el sistema kinética, entonces aumentan la motilidad intestinal, ¿no? Kinesis es movimiento, ¿no? Entonces van a tener, pues, aumentar el movimiento intestinal. Pero también aquí vamos a ver que van a existir algunos alucinógenos como el LSD que también van a utilizar algunos de estos receptores que están asociados a la serotonina, ¿no? Entonces, por ahí vamos a verlos. Bueno, precisamente no en esta práctica, pero me parece que
vamos a verlos ya más adelante a estos alucinógenos, ¿no? Ok, pero también vamos a encontrar algunos antagonistas, ¿no? Como la clozapina, que es un antagonista de los receptores tipo 2A y de los receptores tipo 2E. 2C, C de casa, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, nos dice más bien actúa como antipsicótico, ¿no? Porque al frenar la reacción a nivel del sistema nervioso de estas, entonces mejora esa desesperación, esa psicosis que tiene el paciente. También tenemos a la ciproheptadina, que es un antihistamínico, ¿sí? Bloqueador del receptor de tipo 2A. Oye, que se comieron, ¿no? Y también se ha visto que tiene que ver, es antipruriginosa y estimula el crecimiento. Muy bien, ¿por qué? Porque de alguna manera también estimula un poquito el apetito, ¿sí? Entonces mejora pues esta situación. Tenemos también al ondansetron, que es un bloqueador, ¿sí? De los receptores tipo 3. Y vimos que los receptores tipo 3 más bien generaban un tipo de reacción emética, o sea, náuseas, vómitos. Entonces, si estos bloquean a estos receptores, pues mejoran las náuseas y los vómitos, ¿no? Esto es un medicamento bastante fuerte. Muy bien, entonces vamos a hablar de estos agonistas de los receptores de serotonina, ¿no? Entonces dijimos, tenemos a la buspirona, ¿sí? La buspirona es pues una molécula que actúa sobre el receptor tipo 1A y se lo considera un ansiolítico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Tiene pues un metabolismo extenso, nos dice, obviamente va a tener un efecto dopaminérgico mixto, ¿sí? Ah, ya, entonces va a funcionar como si fuera dopamina, sí, y puede actuar también sobre algunos de los receptores, ¿no? En este caso, específicamente sobre los 1A, ¿sí? Pero no solamente va a tener este efecto, sino que también puede tener efectos adversos, ¿no? Como por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, mareos, cefaleas, depresión, confusión, ¿no? A nivel neurológico puede tener parestesia, tremor. A nivel cardiovascular puede generar taquicardia, dolor torácico. Puede ocasionar también malestares abdominales, flatulencia. También afecta la libido, que puede ser variante, ¿no? Y la congestión nasal y también genera tinnitus, ¿no? Entonces, no todo es bueno, ¿no? Algunas cosas también hemos dicho pueden ir presentándose, ¿no? Entonces, esta buspirona, que es un ansiolítico, también se le considera, ¿no? Entonces, acá les estoy colocando este cuadro resumen también de todo lo que es la buspirona, que como mucho es un fármaco pues ansiolítico, ¿no? Y que va a tener un efecto importante. A ver, esta partecita de acá sí es importante porque me dice, bueno, que es un fármaco que es útil por vía oral. Ah, ya, entonces eso es cómodo para el paciente y se usa para el funcionamiento de la ansiedad, ¿sí? Y se diferencia de otros ansiolíticos porque no posee actividad relajante muscular ni tampoco anticonvulsivante, ¿no? Y son fármacos agonistas parciales del receptor H. O sea que tipo 1A, porque en este caso el paciente, ¿sí? Una vez que tome este medicamento, no va a estar durmiéndose durante todo el día, como sí ocurre con otros ansiolíticos, por ejemplo, ¿no? Y entonces va a poder de repente hacer sus actividades. Y esto es positivo, claro, porque resulta que si yo tengo mi paciente que es, pues, ansioso, que de por sí ya tiene problemas, ¿no? De ansiedad, ¿sí? Y todavía, ¿sí? Lo voy a tener medio dormido, o sea, no es que se duerme todo el día, sino que está pues con los ojos que se le caen, no puede hacer nada porque se está durmiendo, llega a un lugar, se siente y se duerme. Entonces, eso es mucho más molesto y mucho más depresivo o depresible, ¿no? Vamos a decirle, para este paciente. Entonces, la buspirona no tiene estos efectos adversos. Entonces, para este paciente es pues lo más recomendable, ¿no? Entonces, es importante. ¿Y sobre quién actúa? Bueno, pues está
esta buspirona va a actuar, hemos dicho, sobre los receptores, ¿sí? Para serotonina tipo 1A, ¿no? Que van a estar localizados específicamente en los núcleos del RAS, ¿sí? Del tallo encefálico. Y obviamente va a ser importante porque también, pues, ¿no? Em, el paciente va a sentirse mejor y no va a tener tantos efectos indeseables como si lo tienen los otros medicamentos. Luego también tenemos a el Suma, Solmi y Risa y la Naratriptán, que dijimos que son los triptanes, ¿no? Entonces, estos de acá son también, bueno, actúan sobre los receptores tipo 1D y se les conoce como antimigrañosos, ¿no? Entonces van a tener una eficacia relativamente pues mayor y un efecto de 2 horas de efecto máximo. Son también vía oral, ¿sí? Entonces también va a ser importante. Algunos van a ser intranasales y tienen un periodo de latencia donde mayor es al naratriptán también, ¿no? Los otros que estamos viendo, ¿no? Ahora, vamos a ver que cuando se da este tratamiento con propanolol, debe disminuir la dosis del triptán, ya sea como naratriptán o si se da, en este caso, la cimetidina igual, ¿no? ¿Por qué? Porque puede, este, bueno, está realmente contraindicado, ¿no? Por eso es que vamos a disminuir al naratriptán, ¿no? Recuerden que si es un antimigrañoso va a contraer, ¿no? Muy bien, los efectos adversos leves pueden ser alteraciones de las sensaciones, mareos, fatigas y dolor torácico, pero puede haber contraindicaciones, ¿no? De hecho, hay contraindicaciones en caso de angina, ¿no? Entonces, no le puedo dar a mi paciente si es que ya el paciente ha tenido una angina, ¿no? Ahora, tenemos al tegacerol, que también es un agonista, nos dice, del receptor T4, ¿no? Y este nos dice aumenta la motilidad en el tono del tracto gastrointestinal, ¿no? Utiliza pues también a estos bueno, a estos IBS, que los vamos a ver acá, que, de predominio constipante y obviamente el efecto adverso más grande es pues la diarrea, obviamente, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver cómo es que se da, ¿no? La unión, ¿sí? Y va a ingresar, o sea, acá tenemos, ¿sí? A las neuronas, en este caso, la neurona excitatoria que va a actuar sobre la musculatura del intestino y me dice, tenemos acá altegacerol, ¿sí? Altegacerol. Y si podemos observar aquí, ¿sí? ¿Qué tenemos? Fíjense que esta es la serotonina, esta es la molécula de serotonina. Y acá tenemos altegacerol, ¿sí? Que se parece, ¿sí? Se parece a la molécula de serotonina, solo que tiene una colita más larga. Entonces, ¿qué es lo que hace? El tegasorol aprovecha que se parece, ¿sí? Se parece a la serotonina e ingresa, ¿sí? Ingresa acá. ¿A dónde? A el receptor tipo 4, ¿sí? Al receptor tipo 4. Y entonces, al ingresar ahí, genera, ¿sí? Una sobreexcitación de la neurona, una señal mucho mayor, ¿no? Por eso es que me va a decir acá que va a aumentar la motilidad, ¿sí? Aumenta la motilidad. Entonces, en vez de que llegue el momento en que la neurona va a generar una relajación, no, sigue sobreexcitando, sobreexcitando y entonces va generando una respuesta de contracción, contraete, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Por eso es un agonista de este receptor tipo, ¿sí? Tipo 4. Muy bien. Y también tenemos a otro agonista que es la cisaprida, ¿no? Y que también aumenta la motilidad gastrointestinal, obviamente, es procinético, ¿sí? Es porque se usa pues en la enfermedad de reflujo gastroesofágico, también tiene un metabolismo hepático importante y también la cisaprida es proarrítmico, ¿no? Entonces tener ese cuidado. Ahora,
Otro que también se utiliza es la metoclopramida o la levosulpiride, ¿no? Que tiene, bueno, tiene pues un menor número de efectos adversos, ¿no? Pero la levosulpiride más bien no tiene metabolismo hepático, entonces es una opción, ¿no? Cuando no se puede utilizar ni cisaprida ni metoclopramida, bueno, podemos utilizar la levosulpiride, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Ellos van a actuar sobre los receptores dopaminérgicos de tipo 2 y sobre estos receptores, ¿sí? De serotonina, pero de tipo 3 y 4, ¿no? ¿Y qué cosa van a hacer? Van a provocar aumento en la actividad colinérgica, ¿no? En neuronas postganglionares del plexo mientérico, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Esto se va a traducir como la acción básicamente sobre los receptores, pues 3 y 4, ¿no? Entonces, acá vamos a ver quiénes son las benzamidas, por ejemplo, que son estas, ¿no? Entonces, tenemos acá la cisaprida, la metoclopramida, ¿sí? Entonces, que van a ser importantes, ¿no? En esto de la motilidad. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver aquí? Bueno, me dice por ahí también vamos a encontrar a estas moléculas, un segundo, a estas moléculas que son pues también, ¿sí? Los estimuladores selectivos, ¿no? De los receptores, ¿no? Que van a ser aquí, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Qué vamos a ver? ¿A quiénes tenemos acá? Estos sí los vamos a ver más adelante, ¿sí? Eh, estos van a, em, son inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿sí? Entonces, en las clases de teoría me parece que también han visto un poquito de esto, ¿no? De la recaptación, ¿sí? De las moléculas por parte de la neurona. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Bueno, pues me dice, por ejemplo, que acá tenemos, ¿sí? Esta serotonina que va a, una vez que ya no se usa o que está en exceso, puede retornar por medio de estos recaptadores al interior de la neurona, igual acá, ¿no? Puede retornar al interior de la neurona, ¿sí? Y acá en el interior, una parte va a ser, ¿sí? Degradada de repente por la MAO, pero también vamos a encontrar una cantidad importante de esta, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Los receptores. Muy bien. Entonces, aquí me dice que esta fluoxetina, por ejemplo, la sertralina y la paroxetina, ¿sí? Eh, Van a tener mecanismos de acción no selectivo para un subtipo, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Bueno, van a tener pues diferentes tipos de efecto. Por ejemplo, van a actuar sobre la ansiedad, ¿sí? También sobre estos pacientes obsesivo-compulsivos que está comiendo todo el día, ¿no? Eh, y la depresión y la bulimia, acá también, ¿sí? Y bueno, pueden presentarse algunos efectos adversos, ¿no? Náuseas, sedación, se está viendo que también en algún caso cefalea, insomnio, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? A estos inhibidores de la recaptación, ¿no? También, que los vamos a hablar, o bueno, vamos a hablar de ellos más adelante, en algunas clases más adelante. Muy bien, entonces, estos serían los agonistas, pero también tenemos a los antagonistas. Ya lo hablamos un poquito, ¿no? Tenemos acá este ondansetron, ¿no? Que es un medicamento que vamos a ver, se puede utilizar en ampollas, pero también lo tenemos en tabletas, ¿no? Entonces, estos son medicamentos bastante fuertes, ¿no? Por lo general se utilizan para pacientes que reciben quimioterapia, por ejemplo, ¿no? Que ellos, pues, un efecto muy común en paciente que recibe quimioterapia es las náuseas y los vómitos, ¿no? Se terminan la quimio y ese día y al día siguiente, pues el paciente presenta náuseas, vómitos constantemente. Entonces, eh, para mejorar esta situación, pues el paciente toma desde el día anterior el ondansetron, el día de la quimio y hasta el día siguiente, ¿no? Dependiendo cómo van pues sus náuseas y sus vómitos, ¿no? Entonces, también, este más bien, ¿no? Vamos a ver, tiene que ver también con
entonces con estos receptores, pues claro, pero hay que ver que este es un bloqueador, ¿sí? Es un bloqueador de estos receptores, ¿no? De tipo 3 que hemos dicho que están asociados a las náuseas, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es, van a impedir que la serotonina actúe sobre ellos, ¿no? O moléculas agonistas puedan actuar también sobre ellos, ¿no? Entonces, van a ser importantes, nos dicen, ¿no? Em, obviamente, bueno, vamos a ver. Entonces, este ondansetron previene las náuseas de la quimio, ¿sí? Aumenta la efectividad. No es necesario acá colocarle propofol, ni tampoco nada más, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos? Que puede ocasionar cefaleas, ¿sí? En algunos pacientes, que también va a ser algo incómodas, pero acá vamos a ver pues que va a ser importante. Ahora, tenemos estos dos, ¿no? En este caso, el granisetron y el dolasetron, que también van a tener mayor selectividad, también una vida media, ¿no? Y van a ser de mayor costo, ¿no? Y tenemos también el hidrosol. Muy bien, entonces ya lo sabemos. Otro antagonista es la ciproheptadina, que también hemos visto un poquito, ¿no? Por ahí me decía, tiene efectos antagónicos en los receptores de histamina, pero en este caso vamos a ver, ¿sí? Específicamente de tipo 2, ¿no? Y tiene que ver, por favor, también con la ciproheptadina, con la sedación. Es un antihistamínico, por lo tanto, tiene que ver con alergias, pero también se utiliza en anorexia nerviosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta el apetito, ¿sí? Estimula el apetito, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos importantes, siempre recordemos, con receta se va a utilizar la ciproheptidina o la ciproheptadina para subir un poquito de el apetito, ¿no? De algunos pacientes inapetentes o que tienen anorexia, ¿no? También vamos a ver algunos vasculares, como por ejemplo la ketanserina, ¿no? Que también es un bloqueador más bien de los receptores tipo 2, ¿no? Que están a nivel de las plaquetas, ¿no? Y la ritanserina, ¿no? Que también lo vamos a ver, pues, ¿no? Cualquiera de los dos a nivel de las plaquetas, ¿no? Muy bien. Otro es la olanzapina, por ahí vamos viendo. Esta olanzapina más bien sí es un antipsicótico y actúa sobre los receptores tipo 2, o sea, bloquea la acción de los receptores tipo 2, pero bueno, es un muy buen antipsicótico porque tiene menos efectos adversos que los demás antipsicóticos, ¿no? Entonces sí, pues está indicado pues en el tratamiento de la esquizofrenia, obviamente, y también es importante porque es vía oral, entonces el paciente lo puede consumir fácilmente, ¿sí? Y vamos a ver que, bueno, va a tener pues esta acción, ¿sí? Porque va a tener una afinidad importante sobre estos receptores, ¿no? Entonces, actúa bloqueando los receptores de serotonina, también a los de dopamina, los de 2 y también receptores muscarínicos colinérgicos, ¿no? Entonces, eso va a ser importante también, ¿no? Cómo es que actúa esta olanzapina. Y bueno, creo que hasta ahí va a ser nuestra clase de hoy. Chicos, se les ha enviado la práctica correspondiente para esta semana que es serotonina y antiserotonínicos, ¿sí? Me han estado preguntando, ¿y el portafolio, por favor, ¿sí? El portafolio. em, Está incluido en la presentación en Word, ¿sí? En el Word, al final de lo que dice práctica 5, ¿sí? Eh, Está ese portafolio, o sea, están las preguntas, el cuestionario. Ahí me parece que solamente les he puesto un caso clínico. Entonces, está el caso clínico y me parece que después está el cuestionario. Entonces, ese es el portafolio correspondiente a esta semana, ¿sí? Entonces, simplemente ustedes desarrollan.
me parece que también tienen que interpretar un cuadro, si no me equivoco, sí, es uno nada más que les he puesto, un cuadro en el que supuestamente se le ha dado pues a una ratita la serotonina y luego se le ha colocado un antagonista. Entonces, ¿cómo va? O un agonista, creo que ha sido. Sí, un agonista. Entonces, y se va viendo cómo es el proceso. Entonces, ustedes tienen que se llama interpretar ese cuadro. Hacen la interpretación y tienen que resolver el cuestionario, el caso clínico, que es muy puntual, ¿sí? Es esto, la respuesta son 2 o 3 palabras y lo que sí tienen que responder bien es el cuestionario, que son las preguntas del portafolio específicamente. ¿Ok? Muy bien, chicos. No sé si es que tuvieran alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda? ¿Todo está claro? ¿Sí? Doctora, la grabación Sí. ahorita de la clase va a estar en el Teams, ¿no? En este mismo Teams. Me imagino que sí, ¿no? Yo no la estoy haciendo, sino su compañera Gabriela, entonces me imagino que sí va a estar en el Teams, ¿no? Entonces, para que todos puedan tener acceso a ella, ¿no? Porque me imagino que también hay algunos de sus compañeros que no han podido asistir a la clase de hoy, ¿sí? Por favor, no se muevan porque quiero tomarles las fotos para la asistencia de todas formas. Ay, ¿dónde estoy? Ya. Sí, por favor, un ratitito. Sí, un ratitito, un ratitito. Ya, listo. Muy bien, chicos. Entonces, no sé si tuvieran alguna otra pregunta. Si tuvieran alguna otra pregunta, alguna duda. ¿No?